Bendiciones, mis amados, ¿cómo estamos? Aquí de vuelta con ustedes. Estamos encantados con el Señor de ver sus maravillas. La bendición de Dios es tanta sobre todos aquellos que buscan el favor de Dios y cómo agradar a ese Dios, que no se pueden contar las bendiciones en el mundo entero de lo que Dios hace con todos aquellos que buscan a Dios conforme a su propósito. Estamos hablando de cómo reparar el altar de Dios o cómo construirlo si nunca lo has tenido. Y estamos hablando de que es bien importante nosotros comenzar a trabajar en base de los principios establecidos por Dios, y hemos estado hablando de que en aquellos tiempos Dios mandaba hacer altar para sacrificar por el pecado que cometían, pero también ellos hacían altar para provocar la bendición de Dios. Y estuvimos mirando cómo hasta el día de hoy Dios pide de que se haga un altar, porque no solamente era con Salomón, con David, con Samuel, con Ana, con Abel, toda esta gente que agradó a Dios haciendo una ofrenda a Dios. Pero cuando hablamos de ofrenda y hablamos de altar, la gente está pensando en sacrificio. Y déjeme decirle que no es un sacrificio que usted haga físicamente. Es en donde usted va a colocar su corazón en el altar de Dios para provocar las bendiciones que Dios ha separado para usted, pero que de la única manera que vendrán a sus manos es cuando usted pueda hacer que lo que usted ate aquí se ate en el cielo, y que lo que usted desate aquí se desate en el cielo para usted. Porque aunque Jesucristo lo ganó para nosotros en la cruz y en la resurrección, esa herencia está firmada y decretada y ordenada a tu favor. Pero no conozco el primero que tenga una herencia y no se presente por ella. Si usted no se presenta por la herencia, y si el Estado la ha tomado o la han tomado sus familiares, cualquiera de los dos, si usted no se presenta a reclamar, no lo van a llamar para decirle: ten, que esto es lo que te toca. Porque cuando el dinero está de por medio, los sentimientos se dañan. ¿Usted no ha visto cómo las familias se destruyen y se desbaratan por una herencia? Imagínese que usted no se presente a reclamarla, y que sea de un hogar disfuncional. Antes, por el contrario, van a querer hasta que no esté o que desaparezca para que la parte suya corresponda a otras personas. Pero cuando nosotros hacemos un altar de Dios, no es que nos estamos presentando delante de alguien que no nos va a entregar la herencia. Es alguien que ya entregó la herencia, pero que esa coinonía, esa comunión con Dios, es la que va a hacer que lo que es mío venga a mi vida. Porque yo voy a provocar que lo que me corresponde a mí me llegue. Y estuvimos mirando en los diferentes textos bíblicos, en los capítulos anteriores, cómo provocar eso. Cómo nuestra confesión de gratitud a Dios, cómo esa alabanza al nombre de nuestro Padre, a glorificarlo a Él por lo que Él es, provoca en nosotros muchas cosas. Y como también esa provocación familiar, en donde nosotros nos juntamos como familia, provoca en nuestras vidas una mejor relación y una mejor comunión con Dios. Cómo enseñamos a nuestros cónyuges y a nuestros hijos a arrepentirnos y a pedir perdón por el solo hecho de estar constantemente nosotros en una vida diaria en la presencia familiar con Dios, donde nos estamos mostrando. Hablábamos también que
Orar no es sentarnos y hablar una retahíla de palabras, o comenzar a orar buscando textos bíblicos y acomodando todo el conocimiento que tenemos de Dios para impresionar a los demás, sino el honestamente, el transparentemente hablar con Dios por las cosas que nosotros necesitamos llevar a ese altar para que desaparezcan. Es el lugar propicio para ir matando diariamente nuestros yo, las cosas que no nos dejan crecer para Dios. Y cuando lo hacemos delante de la familia, nos estamos mostrando delante de nuestro cónyuge y nuestros hijos como nosotros somos y lo que queremos cambiar, suceden cosas, y suceden cosas maravillosas. No es lo mismo orar con esa convicción de una conciencia pura que nos juzga y nos dice que lo que estamos haciendo está bien, y no rebuscando palabras para llenar el tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando una familia crece sin tener un altar familiar? Enumeramos algunas cosas. Cada vez que tu tiempo está mucho más dado para el sistema de este mundo, para gastar más tu tiempo en horas de ocio, retirado de la comunión con Dios, todas esas cosas que van a entrar a ti, a tu cónyuge y a tus hijos, a través del tiempo que gastamos informándonos mal, o que gastamos utilizando en juegos mal, juegos que solo nos alteran los nervios, o que nos producen sensaciones momentáneas, pero que después nos causan un agotamiento como espiritual, como mental. Nada de eso va a ayudar a que tú hagas que Él sea el rey, el gobernador de tu familia. Por el contrario, te vas a apartar y van a comenzar a hacer tus dioses cosas que no son Dios. Vas a comenzar a gastar tu tiempo en las cosas que no son pan ni vino de Dios. Gastar el dinero en lo que no es alimento de Dios. Y eso es lo que ha producido esta caída tan profunda de la sociedad a nivel mundial. Porque hizo de su Dios el dinero. Hizo de su Dios tener tantos televisores, o el televisor nuevo, el moderno, el más grande, el más ancho. Trabajar y estresarse al máximo solamente que para poder mostrar a los demás que yo tengo lo que ellos tienen. Cuando yendo detrás de todas estas cosas nos hemos desacomodado porque hemos tenido que gastar tiempo en trabajo. Porque así como es bueno trabajar y honrar a Dios y ser diligente y trabajar, y soy partidario de lo que la Biblia dice, que una persona que trabaje 8 horas no va a alcanzar muchas cosas. Porque si la Biblia enseña que yo tengo que trabajar 6 días, y esta gente en toda la Biblia trabajaba de 6 a 6, es una cantidad de horas mayor que la que normalmente hacemos. Pero tampoco ellos dejaban el tiempo de estar con su familia para seguir trabajando. Todo tiene que tener un balance. Pero cuando estamos hablando de trabajar diligentemente, con la única misión y la única causa de que Dios sea el principio en nuestra familia, vamos bien. Pero cuando no lo hacemos, cuando nuestros ídolos son todas aquellas necesidades que nos ha creado el sistema del mundo, y que por alcanzarlas estamos encadenados y arrastrados a ellas, nos convertimos como lo que se narra en Primero de Reyes, cuando Elías tuvo que hacer un altar para volver a reedificar lo que antes era la costumbre, era el hábito, era lo que Israel hacía delante del Señor. Y se narra en la Escritura que por apartarse de los caminos de Dios, aquel que había sido un ministro dentro de la economía de Salomón, Jeroboam, a quien llevaron a ser rey y le dieron 10 de las tribus de Israel, llevó esas 3 tribus de Israel
a la idolatría, la llevó a colocar sus ojos en cosas que no eran lo que Dios siempre había hecho con su pueblo. Comenzó el pueblo a perecer, comenzó el pueblo a andar divagando en las cosas que no eran de Dios. Dios comenzó a tener llamados de atención con ellos, pero no prestaron atención. Pero Dios amaba a ese pueblo de la misma manera que Dios te ama a ti. Y estás escuchando estos mensajes porque Dios quiere, Dios desea, Él anhela ardientemente que su hijo, su hija, sus hijos se alimenten, se nutran, dependan de Dios para caminar en este valle difícil que nos ha tocado vivir. Habrá muchas familias que tendrán necesidad. Habrá muchas familias en donde el desierto los acobijará. Pero habrá quienes dependerán completamente de que Dios sea el que haga en tiempos difíciles. Y va a suceder igual que cuando Moisés estaba con el faraón. Aunque estaban en la misma ciudad y era una parte vecina a donde estaba el imperio, llegaba a todas partes la tiniebla, pero en el pueblo de Israel había luz. Las langostas acababan con todos los alimentos, pero saltaban en lugar de los alimentos y de las cosechas del pueblo. Habían ranas en todas partes, pero en el pueblo de Israel no habían ranas. El agua se convertía en sangre en todas partes, pero el agua del pueblo no se convertía en sangre. Se levantaban cantidad de plagas y granizo, pero el pueblo de Dios no pasaba. Es muy agradable cuando uno sabe que tiene la seguridad, que no dependemos de lo que diga la bolsa, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en China, ni en Japón. Que no dependemos de que estén cerrando y cerrando empresas y no haya trabajo y cada vez la gente tenga más pánico y más temor. No nos interesa saber cómo el mundo está planificando para mantener que la gente tenga las viviendas o no las tenga. No ignoramos lo que pasa, pero sabemos que nosotros hemos hecho lo que agrada a Dios y que nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra salud, el lugar en donde estemos, Dios va a bendecirnos. Por cuanto nosotros hemos creído a Dios. Y más cuando nosotros hemos levantado un altar familiar y hemos estado en ese lugar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, alabando y adorando la presencia y el nombre de nuestro Dios, agradecidos de que si nosotros tenemos sed, que estamos con Él, si la llegáramos a tener, ¿cuánto más tendrán los otros? Si nosotros nos encontramos enfermos, aquellos estarán en intensiquear, para hacer una alegoría del momento en que estamos viviendo. Y dice la Escritura que por cuanto este hombre hacía todo lo malo, Dios mandó una señal, como la que posiblemente estamos viviendo en el mundo de hoy. Creo y estoy seguro de que así como los avivamientos del Señor van a comenzar a reventar, ya no 2 por aquí, 3 por aquí y 2 por allí, y son la sensación porque son poquitos. Sé que el avivamiento de Dios en este tiempo va a ser impresionante. Porque todo aquel que tenga el dolor que Dios tiene en su corazón por el perdido, allí Dios va a hacer un avivamiento. En donde haya un pueblo gimiendo por el pecador, ahí Dios lo va a hacer.
De la misma manera, en toda casa donde se levante un altar familiar y en donde lo más importante de esa casa, la estrella de esa casa, lo más importante para ver, para oír, para leer, sea Dios. Allí en esa casa va a haber un avivamiento de bendiciones que todos van a decir: ¿qué es lo que está pasando? Yo no sé por qué el vecino a toda hora está sonriendo. A toda hora lo veo bajando cantidad de alimentos. Ellos están como si no hubiera crisis. Juegan, hacen su deporte. Los veo salir para la iglesia, los veo cantar, los veo felices. A todo el mundo bendicen. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no está en esa casa. Porque en esa casa Dios es el Señor. Pero mira lo que pasó a estos que dañaron el altar. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Se comenzaron a apartar desde su abuelo, su padre y ahora él. Apartado de Dios. De eso se trata esta serie. De que tú puedas entender que apartado de Dios vamos a perecer. No debes de tener miedo y temor en este momento. Debes de tener hambre de Dios. Porque si has estado apartado es el momento para regresar a Dios. Y dice que, y como si fuera poco, fuera de que tenía acciones y actitudes malas, como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Tras de gordo hinchado, imagínate tú. Resulta que ya hablamos de que Jeroboam fue el que metió al pueblo de Israel con creencias de ídolos y de idolatría, solamente que por alcanzar poder y dominio. Y esto sí que es grave. Porque cuando los hombres de Dios comienzan a buscar usar las cosas de Dios para crecer, para desarrollarse, para alcanzar sus propósitos, comienzan a actuar como Jeroboam. Cuando tú estás buscando también en tu casa solamente alcanzar las cosas que tus ojos y tus oídos te llevan a tus sentidos como lo que tienes que alcanzar, se convierten en tus prioridades, entonces se apartan ellos de oír y ver a Dios. Pero que dice que como si fuera poco, se casó con una mujer que no era del pueblo. O sea, como cuando un matrimonio está el uno en el Señor y el otro no está en el Señor. Entonces, este le hace contrapeso a este, hasta que uno de los dos va a convertir al otro a lo que él es. Y entonces van a quedar parejos. O se tienen que reventar, se tienen que separar. Aquí este rey se había ido a casar con una mujer idólatra, todo por alcanzar más nombre, por alcanzar más poder. Y esta mujer hacía culto a los dioses paganos y llevó al rey a que él lo hiciera también. Y entonces fue cuando la ira de Dios estuvo contra aquella persona que era el que dirigía al pueblo de Dios. Porque muchas veces en los hogares encontramos que el pecado que está haciendo una persona desencadena muchos más problemas. Porque las actitudes adversas que tú hagas en contra de la voluntad de Dios va a desencadenar más problemas.
Porque no es el pedacito que te aparta de Dios, es que ese pedacito te lleva a enlazarte con otras cosas. Y entonces se aumenta, se acrecenta el problema. Aquí miramos cómo, por ejemplo, dice que él edificó un altar a Baal en la casa de Baal, que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Quiere decir que no solamente él empezó haciendo una cosa, sino que después esa cosa lo absorbió. Hasta el punto de que ya no fue que hizo altares en donde su esposa vivía, sino que ahora los trajo y les hizo templos y construyó de esos dioses en Samaria, en donde solamente se adoraba a Dios. Cuando nosotros colocamos en nuestras casas cosas que van a convertir en nuestros ídolos, que van a estar por encima de Dios, bien sea en lo económico o en lo personal o en lo físico, porque hay gente que su Dios es su cuerpo y le dedican tanto tiempo a su cuerpo y cirugías y cosas que no se está sino esa persona centrada en ella. Su Dios es su cuerpo. Para otros su Dios será su carro. Se compra un carro de todos sus sueños, que ahora llega todas las tardes a brillar el carro, a limpiar el carro, a echarle cremita al rin, a sacarle brillecito, preocupado cómo ahorra dinero para ponerle tal adaptación. Su Dios es su carro. Y así sucesivamente van sucediendo cosas. Hay gente que hace el centro de su vida una novela, y sabe que es una mentira, sabe que es una película, pero desayuna, almuerza, come, comenta, escribe, chismosea, llama por teléfono y a todo mundo le cuenta y comenta el capítulo de hoy, el pasado, el ayer, el que va a venir, el suspenso, cómo va a llegar, sabiendo que es una falsedad. ¿En qué nosotros hemos gastado nuestro tiempo levantando un ídolo dentro de nuestra casa? Cuando sabes lo que hace eso, eso despierta un celo de enojo en nuestro Dios. Y mira cómo respondió aquí el rey. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, se presentó delante del rey: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. O sea, Dios envía un mensaje al rey. El mensaje es claro. Mira, rey, así dice el Señor, que por los próximos años no va a haber ni lluvia ni rocío. La lluvia significaba que si no los campos no les caía agua, pues lo que se sembraba se iba a morir. Y aún lo que estaba cosechado en ese momento iba a perecer por falta de agua. Lo que estaba anunciando es que venía una desgracia por hambruna. Y llegó el momento en que esa hambruna llegó al rey. De tal manera que él llamó a Abdías, creo que es Abdías que se llama. Abdías, sí. Llamó a Abdías y le dijo: mira, vamos a buscar a Elías, porque al paso que vamos se va a morir todo. Le dice en 1 de Reyes 18. Entonces Acab dijo a Abdías: ve por la tierra a todas las fuentes donde encuentres agua y a todos los valles. Quizás hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos. No tendremos que matar parte del ganado. Ya había llegado en este tiempo la ira de Dios contra el pueblo. La ira de Dios contra el pueblo de Dios no es más que Dios quita la mano de bendición.
Dios quita la mano de protección, Dios quita la mano de escudo, Dios quita la mano que suple, que provee, que protege. Y cuando Dios esconde su mano, somos presa fácil del enemigo. Si estando en Dios, Él dice, resistid al diablo y huirá de ti, usando el escudo de la salvación en Cristo Jesús. Imagínate sin el escudo puesto tratar de resistirlo. Difícil. Eso era lo que estaba pasando aquí con esta gente. ¿Por qué? Porque habían destruido el altar de Dios y habían colocado en el lugar de Dios cosas que no eran para Dios. Porque cuando nosotros estamos pasando por esta situación, la gente se pregunta, ¿qué error cometió el presidente Bush? ¿Qué error cometieron sus economistas? ¿Qué error cometieron los presidentes de Europa y de China y de Japón? Para hablar de las potencias, y de Francia. ¿Cuál fue el error? Todo empezó por la guerra, todo empezó por el misil que tiraron o el cohete que salió para tal planeta. Todo comenzó porque la tierra se está calentando, porque el hombre corta los árboles, porque está despoblando todo. Siempre tratamos de buscar una excusa para justificar nuestros errores. El presidente Bush, igual que todos los presidentes, le está tocando vivir el tiempo en que él llegó. Si la palabra dice que no hay ni un gobernador, ni un rey, nadie que suba a un trono si no es por el orden del Señor. A él le tocó ministrar el tiempo que Dios vio en que el hombre cometía errores y él era la persona que tenía que cuidar todo esto bajo el orden del tiempo en que se estaba viviendo. Pero eso no empezó con el presidente Bush. No. Eso empezó cuando este pueblo que había sembrado por décadas misioneros a todos los países del mundo, en donde el evangelio era llevado por jóvenes que de temprana edad se les quemaba el corazón y la pasión por ir a los países donde no se conocía del evangelio, en donde todos estaban adoctrinados debajo de ídolos, a que fueran y sembraran la palabra de verdad y conocieran al Jesús Redentor y al que murió en la cruz. Pero se les olvidó. Comenzaron a colocar sus ojos en lo que no eran las cosas de Dios. Y comenzó a entrar en el ocultismo. Comenzó a entrar en las sombras. Comenzaron a llamarle a lo malo bueno. A decir que un matrimonio del mismo sexo es matrimonio. Que la unión de esas parejas es matrimonio. A querer hacer que la Constitución valga eso como algo matrimonial, cuando no es lo que Dios dijo. Sacaron al Señor de todas las partes. No lo quieren en ningún lugar. Pero ahora, ¿dónde estará Dios para que nos ayude? Que venga un hombre de Dios y nos cambie la situación. Que venga un mensaje de Dios que nos direccione. Sacaron a Dios del altar familiar. Por cuanto sacaron a Dios, ¿quién tú crees que entró? Entraron igualmente todos aquellos que vienen de la idolatría. Comenzó un Jeroboam a querer imponer en los medios de gobierno todos los ídolos a Baal y a Acera. A tener amor no por Dios, sino enseñarle al pueblo el amor por un sueño llamado dinero, por un sueño llamado comodidad, por un sueño llamado casa, carro
y beca para estudiar. Por un sueño llamado acciones. Y no estoy hablando de vivir pobre o en necesidad. Estoy hablando de que estamos buscando esas cosas, pero con nuestro esfuerzo, sacando a Dios de que es el que las provee. Cuando la Escritura dice que la bendición y la prosperidad que viene de Dios no trae aflicción. Entonces la aflicción que hay es porque no hemos sido bendecidos por el Dios que da la bendición con esa promesa. Hemos comenzado a crecer, sí, en nuestra fuerza. Pero ¿qué pasa cuando se agota la fuerza? Te tienes que comer lo que has producido. Es lo que ha pasado en este momento. El sacar a Dios de nuestras casas, el decirle no te queremos aquí. No, pero es que yo nunca he dicho eso. Ok. Vamos a ver si es verdad. Cuando llega fulano y tú tienes que ir para la iglesia, o a escuchar del Señor, o a orar, ¿qué tú dices? Tú dices, ay, tengo que ir para la iglesia, por favor, váyanse. O no, yo tengo que ir para la iglesia, no puede ser más importante mi iglesia que el partido, o la iglesia que esté asado, o la iglesia que está atención, o mis oraciones más que atender a esta persona. Cuando vamos dándole el puesto de Dios a otras cosas, estamos expulsando a Dios. Estamos votando a Dios. Pero dichosos aquellos en los que el centro de nuestra casa es Dios, en donde nosotros vivimos de los suministros de Dios, de la mano de Dios, de que Él nos cuide, de que Él nos proteja, de que Él nos dé, de que sea Él en nosotros. Pero yo estoy aquí para hacerte un desafío como Elías le hizo al pueblo. Si tú ves la necesidad en que tú estás, la aflicción en que estás pasando, cómo está tu cónyuge, cómo es la comunicación, la vida entre ustedes en este momento de angustia, cómo es el sustento, con pelea, con riña, con celo, criticando al uno, juzgando al otro. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? O todavía nos tenemos que acomodar que yo prefiero que mi hijo traiga a la novia y la meta a su cuarto en vez de que se vaya por ahí y le peguen un SIDA. Y a eso le llamas bien. Ajá. Yo sé que ahí estoy pisando callos. Pero es mejor que el callo se te reviente hasta que botes la uña. Pero tú no puedes seguirle llamando a lo malo bueno. No, que es que la niña viene y se mete con el novio al cuarto 3-4 horas. Y eso es bueno, eso es bueno. Sí, cómo no. Espérate que vas a ser abuelo, pero muy temprano. O vas a tener que hacer como muchos padres alcahuetas para no pasar vergüenzas. Se vuelven criminales, asesinos, porque son los que dan el dinero para que las hijas aborten. Ajá, cómo no. Síguele llamando a lo malo bueno. Sigue llamando, yo cuido a mi hija para que no la preñen. Mi hija, aquí están los condones para su novio, aquí están las pastillas anticonceptivas. Ajá, síguele llamando a lo malo bueno. No, que es que los muchachos tienen que aprender mucho ahora, están viendo pornografía, tienen que educarse sexualmente para que no den de pronto por ahí con un violento. Sí, cómo no. Síguele llamando a lo malo bueno. No, es que es mejor que el niño descanse, la niña descanse porque estuvo anoche en Miami Beach o en el grill o en la taberna y llegó cansado, pobrecito, para que esté en la iglesia postezando o quejándose. No, que se quede ahí, está bien. Síguele llamando a lo malo bueno. No, que es que mi hijo creció, pero con todo lo que ha visto en la iglesia ya ni quiere volver a la iglesia. Y como tiene 17, 18 años, pues antes de que le coja odio al evangelio, yo mejor lo dejo en la casa. Ajá, síguele llamando a lo malo bueno. Vas a pagar por eso.
Vas a pagar por ser un padre desordenado. Vas a pagar por ser un padre alcahueta, un padre sinvergüenza, que no hace las obligaciones que Dios colocó sobre ti, en donde tú eres el que tienes que educar. No es en la escuela de tu hijo, no es en la iglesia donde llevas a tu hijo los que tienen que educar a tu hijo, eres tú. No es allá donde le van a enseñar a buscar la Biblia y a orar, eres tú. Síguele llamando a lo malo bueno y vas a ver lo que vas a crear. Levantar un altar a Dios es arrepentirnos de lo mal que estamos criando a nuestros hijos, a los que le llamamos pobrecitos, pero que allá en la calle son unos bárbaros, a los que decimos hay que dejarlos porque tú no entiendes los muchachos ahora, ya tú estás viejo, mami, no te metas. Eso es otra civilización, otra cultura, otro nivel. Síguele llamando a lo malo bueno. Si tú quieres que todo te cambie en tu vida, llama las cosas como son. Si has cometido errores con tus hijos, has pecado contra Dios y contra ellos, arrepiéntete, pide perdón, diles que cometiste error. ¿Cuál fue tu error? ¿Cuál es tu pecado? Arrepiéntete con Dios para que Dios te dé favor con tus hijos. Pero no trates de que la oración tuya a Dios cambie tu hijo cuando tu hijo te dé igual todos los días o peor. Padres que no le pueden decir a su hijo que no meta el novio o la novia al cuarto porque el padre nunca está en la casa o llega bien tarde, o porque si la madre es soltera cada 8 días tiene un marido nuevo. Bueno, le llaman marinovio. O le llaman, tú sabes, yo prefiero eso que tener un marido a cuestas. ¿Cómo tú le vas a explicar a tu hija o a tu hijo que eso es su pecado, que eso es anormal? Síguele llamando a lo malo bueno. Aquí Dios va a comenzar a colocar su mano. Y entonces, este rey, muy ensoberbecido de su poder, comienza a buscar a Elías por todas partes y a perseguir, y todo el mundo estaba distribuido para ver dónde estaba el profeta de Dios que había hecho cerrar los cielos para que no lloviera y no hubiera bendición. Hoy yo como profeta de Dios no vengo para que se te cierre el cielo. Yo vengo a decirte que una palabra de Dios va a abrir el cielo en que tú vives. Y Dios va a derramar bendición si tú te entregas a Dios y decides arrepentirte juntamente con tu esposo, o si estás solo o sola delante de Dios, delante de tus hijos, para que Dios derrame las bendiciones y se abran los cielos para ti. Pero la historia narra que esta gente fue a buscar a Elías, y Elías se le mostró al primer ministro del rey, a Abdías. Y cuando él lo vio, reconoció que era un hombre de Dios. Porque tú sabes cuando Dios te habla a través de un hombre de Dios o una mujer de Dios. Y yo sé que Dios te está hablando a tu corazón hoy. Te está enrostrando todo tu estiércol para que te laves, para que te limpies, para que te presentes a Dios diciéndole: lo he hecho mal. He estado enseñando a mis cónyuges, a mis hijos, lo que no es correcto, lo que es abominación delante de ti, Padre. Y yo quiero el rocío, la lluvia del cielo que me limpia. No por la bendición que viene, sino porque quiero enderezar el camino contigo. Este rey no salió a buscar al profeta por eso. Él lo salió a buscar para que diera una palabra y lloviera. Si no, lo iba a matar.
Dice la Escritura que a donde él iba a buscar al profeta, les hacía jurar que no lo habían visto. Él quería era matarlo. Y cuando el profeta se presenta con su primer ministro y le dice, ve y dile que voy a hablar con él, el primer ministro del rey lo que le dice es, yo no quiero hacer eso, porque qué tal que yo vaya a decírselo y el Señor te quite de este lugar a otro y luego yo quede como mentiroso, me van a matar a mí. Dice, no, ve y dile que yo le voy a hablar. Ahora, ¿cuál era la palabra que Elías llevaba para el rey? Una sola. Decirle que estaba mal, como en este día yo te lo estoy diciendo. Y segundo, decirle que había una manera de que todo se arreglara. Y era haciendo un altar para Dios. Y ese fue el desafío que el profeta le hizo al rey. Traed todos aquellos profetas mentirosos en los que tú has creído. En pocas palabras, en todo lo que tú has gastado tu tiempo por estos últimos años. Traedme todo eso y vamos a colocarlo en un altar. A ver qué queda de eso. Y entonces, di conmigo, y entonces, otra vez, y entonces pasó que lo que va a pasar, te lo digo en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo te voy a decir lo que pasó. Pero ahora te lanzo de parte de Dios un reto. Señor, yo quiero que tú coloques en sus corazones una palabra de fe de cambio. Una palabra que les circuncide sus corazones para que ellos entiendan y sepan que tú eres verdadero y que puedes abrir los cielos y hacer llover bendiciones para ellos. Y las primeras bendiciones son las de tener una familia en Dios. Y que conozcan el deleite de que tú seas su Señor y les ordenes sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.